en su vida. Y así recordar cada uno de los motivos de oración. Vamos a dar lectura en el libro de Mateo, San Mateo, el capítulo 1, San Mateo, capítulo 1, y vamos a dar lectura desde el versículo 18 al final. Página 5 del Nuevo Testamento. Dice así la palabra de Dios. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo, y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y parirá un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Le dejo este lugar a Elian, quien ha de tener la meditación en esta noche. Bueno, vamos a tener otra palabra de oración, una más. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te damos gracias por estar en este lugar y también en esta hora, rogándote que nos bendigas, que nos des tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, con potencia, Señor, de lo alto, que guíes cada palabra que se diga, para que tu nombre sea glorificado en esta noche, Señor, y tu obra completa. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este es un pasaje que siempre me ha gustado mucho y lo que hoy les voy a compartir tiene que ver con algo que el Señor en primer lugar me ha hablado a mí. Siempre me llamó la atención el comportamiento de José, el ejemplar comportamiento de José, y bueno, qué mejor ocasión para volver a compartirlo que un 25 de diciembre, como se oía hoy a la mañana, que es donde el mundo celebra la Navidad, e incluso para nosotros quizás pueda llegar a tener un significado diferente. Sabemos que las personas en común lo toman como un motivo para juntarse con la familia, para desearse buenas cosas, pero si allí queda, no será más que un día más. Lo que me ha llevado a meditar en esto es el versículo 23, particularmente, y lo vuelvo a leer, que nos dice: He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. La verdad que ponernos a meditar en este nombre, que es uno de los nombres del Señor, sabemos que el Señor tiene muchos nombres, no el nombre de pila, porque como dice en el versículo 21, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, sino los nombres que la Biblia indica que Él tiene, nos habla de sus características. Por ejemplo, en Isaías capítulo 9 dice: porque un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
etcétera. Muchísimos otros nombres que nos hablan de sus características. Pero este en particular, dice, llamarás su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Me parece que tiene una belleza, como todos, ¿no? Ninguno sobre otro. Pero una belleza particular que también nos habla de un presente. Sabemos que la Biblia es un conjunto de libros que fue escrito a lo largo de muchos años y fue compaginado, ¿no? Que fue inspirada por el Espíritu Santo y ninguno de ellos se contradice entre sí. De hecho, esta porción que leímos del versículo 23 está refiriendo a una profecía del libro de Isaías. Está en el capítulo 7, versículo 14. Con lo cual, las personas que han leído a lo largo de la historia este texto pueden, y lo han aplicado para sus vidas también, con nosotros Dios. Nos habla de una voluntad permanente del Señor, de estar con nosotros. Ahora vamos a ver en qué forma. Pero de estar con nosotros. Así, por ejemplo, este texto que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, la actitud constante revela del Señor. El Señor está a la puerta del corazón constantemente, sin menguar, llamando, para que aquel que le abriera la puerta, el Señor entraría a su corazón. También uno de los nombres del Señor es Yo Soy, que nos habla de un eterno presente, algo que no cambia jamás de los jamases. Nosotros cambiamos. De hecho, a medida que vamos creciendo, nuestro carácter se va moldeando conforme a cómo vamos viviendo la vida que nos toca o circunstancias que nos tocan. El Señor es siempre igual. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos, en todas sus características. Ninguna prevalece sobre otra, ni con el correr del tiempo ninguna ha prevalecido sobre otra. Todas están en perfecta armonía. Y su nombre, llamarás su nombre, Emmanuel, nos habla también de una característica de él. No lo dice acá, gracias a Dios que lo dice acá. Por eso, cuando el Señor declara en este Evangelio el significado de su nombre, tiene algo para decirnos. Sabemos que la palabra de Dios, cada nombre tiene un significado, de las personas en general, pero que Dios mismo declare el significado de Emmanuel es para meditarlo, permítame así decirlo, doblemente. Y acá lo dice, con nosotros Dios, con nosotros Dios. Y creo que apenas en los poquitos minutos que nos quedan, apenas un poquito también se puede llegar a meditar de esto, porque es tan profundo que creo que podríamos tener muchas reuniones respecto de esto. Pero primero tenemos que hacer referencia al milagro físico del nacimiento del Señor. Y lo dice el mismo texto, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, llamarás su nombre Emmanuel. Pero este niño tenía una característica particular, no era cualquier niño, aparte de la concepción, que fue milagrosa por sí y se cumplió, sino que también este niño era Dios, y las dos naturalezas, la humana y la divina, permanecieron en sí mismo en perfecta armonía. No era un hombre como uno ve que quizás a veces sucede en ciertas religiones, que se declaran santos, que se dice, bueno, hicieron ciertos milagros, son santos. No era un hombre exaltado o deificado. Tampoco era un semidios. Era Dios hecho hombre. Pero ¿cómo puede ser esto? Si leemos la palabra de Dios en varios pasajes acerca de su propia grandeza, no lo busquen, pero nos dice, por ejemplo, en 2 Crónicas, capítulo 6, 18, dice, los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Nos dice el Salmo 104, 32, mira la tierra y tiembla, toca los montes y humean. ¿Cómo puede ser que un cuerpito de un bebito, una partícula, un embrión que cuando es concebido contenga la naturaleza divina? ¿Cómo puede ser esto? Lo repito, los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Y el Salmo 104, 32, mira la tierra y tiembla, toca los montes y humean. No puede ser más que un milagro. El cuerpo del Señor Jesucristo, el cuerpo físico, conteniendo la naturaleza divina. Pero todo esto
tiene un santo motivo y nos lo dice en la declaración de su propio nombre. Con nosotros, Dios. Y no puede tener esto más, sino como si fuese un emblema de buena voluntad de parte de Dios hacia la naturaleza humana. Uno podría pensar, bueno, el Señor podría llegar a haber adoptado una naturaleza que no fuera caída como la del hombre. Nuestro cuerpo de a poco se va corrompiendo, nuestras células van envejeciendo hasta que morimos. Producto del pecado. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. El Señor Jesucristo podría haber tomado una naturaleza angelical. Podría haber sido un querubín o un serafín. No. El Señor toma una naturaleza humana. Se une a sí mismo con el hombre. Por supuesto que ninguna intención suya era destruir a esta naturaleza caída. Solamente puede encontrarse el significado que Dios mismo tenía que hacer algo por medio de la naturaleza humana que el hombre por ningún medio podría haberlo hecho. Si la intención de Dios mismo era hacer algo que un hombre podría hacerlo, no hubiese tomado forma de hombre. Hay algo en particular que Dios hizo apropiándose un cuerpo para sí mismo, un cuerpo físico, que el hombre no podría hacer. Pero decía acá que esto no puede ser más que una declaración de buena voluntad. Y no podía dejar de leer en Lucas capítulo 2, y este sí les pido que lo busquen. Lucas capítulo 2. Versículo 8 al 14, al 15, para leer el contexto. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros: pasemos pues hasta Betlem y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Una imagen muy tierna que hemos representado incluso acá a los niños de la escuelita dominical el domingo de la semana pasada. Esta también anunciación, digamos, a los pastores que dice que estaban en la misma tierra. Y fíjense lo que fue, que dice que repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios. ¡Qué panorama precioso habrán recibido estos pastores que estaban en esa tierra! Pero ¿qué es lo que decían? Alabando a Dios. Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres. Lo decíamos recién, este nacimiento, esta voluntad de Dios no puede tener otra intención que una buena voluntad, y no para destrucción. En muchas mitologías se nos habla incluso de nacimientos de quizás, no sé, alguna mujer haya tenido relaciones sexuales con algún dios, pero nunca de una concepción virginal, nunca. Y a su vez algunos nos hablan de dioses malos. Nada más lejano a esto, nada más lejano a este nacimiento milagroso, nada más lejano a la intención. Y además, lo que traería este niño. Y en la tierra, paz. En la tierra, paz. Sabemos muy bien que la paz es un bien que no puede ser comprado con dinero. No puede ser comprado con dinero. Y el único que pudo traer paz a la tierra y de forma permanente, de forma perfecta y no de forma efímera, y hoy te la quiere brindar, es el Señor Jesucristo.
Como dice su palabra, en ningún otro hay salud, en ningún otro hay salvación. Por eso Dios toma forma de cuerpo en el Señor Jesucristo y se humana, para brindar también paz en la tierra. Si hoy he venido turbado también, he venido inquieto o con cosas personales que quizás nadie sabe, problemas familiares o lo que fuera, el Dios con nosotros hoy quiere ser una realidad también en tu vida, en esa voluntad permanente, así como se encuentra en la puerta llamando, si no le ha abierto la puerta del corazón. Dice, y también dijo el Señor Jesucristo, la paz os dejo, mi paz os doy, la que a Él le pertenece, no como el mundo la da, yo os la doy. Yo os la doy. Pero para que el Señor me pueda dar esa paz, yo tengo, como cualquier regalo, que recibirla. La tengo que recibir. Y le tengo que decir al Señor que la quiero recibir. Y voy a experimentar en mí esa paz que sobrepuja todo entendimiento. Otra aplicación también, la iba a decir al final, pero recuerdo en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. ¿Me encuentro mal? Tengo que llevar mis problemas al Señor Jesucristo. No puedo tomar el lugar y la acción que solo a Él le corresponde, porque hay una palabra en la cual tengo que tener fe. La paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Una paz imposible de explicar, una paz imposible de entender, una paz que solo la entiendo cuando la experimento, solamente, nada más. Nunca me he dirigido a Dios por intermedio del Señor Jesucristo. Tengo que saber que esa paz no habita en mi corazón, no la habita, a ciencia cierta, no la habita, porque si la puedo explicar, no es la paz de Dios. Si se va con el tiempo, no es la paz de Dios. Si tengo incluso, me acuerdo a veces haber comentado o charlado con compañeros de trabajo, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa después de nuestra vida cuando morimos? ¿Qué hacemos? Muchos tapaban la respuesta a esa pregunta diciendo que hay que vivir el ahora. Claro, somos jóvenes, pero en algún momento hemos de responder a eso, incluso en la juventud, nadie tiene la vida comprada. ¿Qué respuesta tengo yo a esa pregunta? ¿Cuál es la respuesta que tengo a eso? En ese, con nosotros Dios, en este emblema de buena voluntad, el Señor quiere también ser conmigo, en compañía conmigo. Y uno pensaría, ¿no?, que en el mundo se hacen, o nos hacemos, quizás muchos líderes o aquellos que nos representan en cualquier ámbito, sea el deportivo o cualquiera, que uno admira a tal o cual persona. Al único hombre que podemos admirar es Dios hecho hombre, perfecto en todo, el líder perfecto, aquel que cumplió con creces la perfección suprema, aquel que pudo haber cumplido con sus propios méritos y obra el estándar de la verdad de Dios, el estándar también que Dios pone en su propia palabra. Dice también su propia palabra, por cuanto todos los que estamos acá y los que están afuera, todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. En nuestro estado natural nos encontramos destituidos de la gloria de Dios, destituidos, pero también ya vamos entendiendo un poquito más. Este Dios con nosotros, Jesús hecho hombre, Dios y hombre en perfecta armonía, cumplió con eso. Y jamás, dice, hubo engaño en su boca, jamás hubo un pecado que Él cometiera, por lo cual puede presentarse como representante nuestro de toda la humanidad, a la cual Él desciende, dejando la gloria eterna, desciende tomando la forma de un niño, en las condiciones más humildes, y viviendo santamente para con Dios, para que solamente en Él, como si uno dijese nuestro líder, delante de Dios, detrás de Él, todos presentándonos delante de Dios, pudiésemos tener esta salvación. Ahora bien, uno diría, incluso en su experiencia, el Señor Jesucristo
fue Emmanuel, con nosotros Dios. No solamente en el milagro físico, no solamente en su propósito, sino también en su identificación profunda. Y no tengo la menor duda, todos los que estamos acá tenemos características diferentes, somos todos diferentes, pero hay algo que nos une también. Todos nosotros podemos sentirnos identificados con Él, porque si el Señor Jesucristo, si soy pobre, el Señor Jesucristo fue pobre. He estado bajo la autoridad de mis padres, el Señor también. He tenido batallas en la vida, el Señor también. He tenido tentaciones, el Señor también. He estado de luto, el Señor también. Lo vemos llorando a Lázaro, la muerte de Lázaro. Etcétera, cualquier cosa. Hemos tenido sufrimientos físicos. El Señor, ¿cuánto sufrimiento físico tuvo? Nos hemos sentido traicionados. ¿Cuántas traiciones sufrió el Señor? Somos incomprendidos por nuestra familia. Ni aun los hermanos del Señor Jesucristo, físicamente hablando, creían en Él. En cualquier cosa que nosotros estemos viviendo hoy en día, con absoluta certeza, como dice su palabra, que Él se puede compadecer de nuestras flaquezas, encontraremos al Señor viviendo esa situación. ¿Cómo no se va a poder compadecer de nosotros? ¿Cómo no será aún con nosotros Dios mucho más? ¿Tenía necesidad del Señor? Uno pensaría, bueno, el Rey de Reyes, como cantamos en el himno 271, el Señor de Señores, nacería en un palacio, en las mejores condiciones. No había lugar para ellos. Ni para María, ni para José, ni mucho menos para el niñito. No había ningún lugar. ¿A dónde tiene que nacer? A donde comen los animales. A donde comen los animales. Allí tiene que nacer. Esto es como si fuese cuando uno se pone a pensar y dice, bueno, yo tengo esta prueba, esta dificultad, esta necesidad, y se encuentra que el Señor Jesús es mi capitán porque ya lo pasó y yo me consuela que Él ya lo haya pasado. Tiene toda la autoridad para aconsejarme y decirme lo que tengo que hacer. Es como si acá encontráramos un festín para alimentar nuestra alma, para alimentar nuestro corazón, que no se acaba nunca. Es una cercanía absoluta también. Me notaba cómo podemos presentarnos delante de Él en oración, si somos hijitos de Dios y hemos entregado nuestro corazón. Ya mencioné Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Pero ¿no les ha pasado a veces? Quizás algunos de los que estamos acá podríamos contar cómo en tristezas que las personas no nos pueden comprender o no las podemos explicar con nuestras propias palabras. Hay sensaciones o sentimientos que no se explican y no se pueden explicar. Nos hemos presentado delante del Señor como estamos, con torpes palabras incluso, expresando lo que sentimos e incluso automáticamente nuestro corazón ha sentido una paz inexplicable. ¿Qué es eso sino Dios con nosotros? Cuando tenemos incertidumbres por el porvenir, que no sabemos qué hacer, las situaciones nuevas psicológicamente muchas veces nos aterran también. Nos ponen en un estado de alerta que no sabemos para dónde disparar y nos da miedo todo. El Señor nos comprende. Y todo lo que se nos venga a la mente para decir, vamos a encontrar que el Señor Jesucristo estuvo con nosotros, está con nosotros y estará con nosotros inalterablemente. Siempre lo estará. Siempre lo estará. Y en esa voluntad, permítame decirlo así, en esa intensidad de permanencia siempre con nosotros, a veces nosotros lo tratamos con indiferencia. Y esto es lo más triste también. Porque si sabemos que el Señor está con nosotros, como dijo, y así el Señor terminaba sus días, ¿no? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se los dijo presente a los que estaban allí, a sus discípulos, y hoy lo leemos y sabemos que es así. En su nacimiento y en su anunciación, Dios era con nosotros, y también al final de su ministerio, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tenía un mensaje para dar al corazón, ¿por qué lo diría? ¿Por qué nos diría esto? ¿No tiene que animar esto a nuestro corazón? Y nosotros a veces prescindimos de él y tomamos decisiones conforme a lo que nuestro corazón siente. Y somos guiados de nuestro corazón, que a veces va para un lado, a veces va para el otro. Nuestros sentimientos, que van para un lado o van para el otro.
Necesitamos la guía y el camino del Señor. A veces vivimos a prueba y error. ¿Y cuántas cosas nos hubiésemos evitado? Si hubiésemos entendido, cuántas cosas me hubiese evitado, si hubiera entendido el alcance del significado, llamarás su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Él está ahí, siempre, inalterablemente, a veces de forma silenciosa. Yo estoy a la puerta y llamo, a veces como susurrando también. Pero si apenas hoy, ¿cómo sigue este texto? Si alguno oyere mi voz, dice, y alguno abriere la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. El Señor está llamando, y no es una voz audible, es una voz del corazón, que la siento en el corazón. Si apenas entiendo que Dios me está hablando, tengo que saber que es el llamado, y lo estoy oyendo, y probablemente cuando salga de acá, escuche otras voces, las voces del alma, que hacen ahogar o apenas superar esta voz, que nunca se calla. Hoy es el día de salvación, dice su palabra. Hoy es el día. Pero es todo esto también tiene que tener una apropiación personal. Decíamos, ¿cómo vino el Señor Jesucristo? Las circunstancias de su nacimiento, pero las circunstancias de su vida. Uno pensaría, podría haber sido un líder político, un libertador, una persona, no sé, políticamente que sea un libertador, y nada de eso. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice su palabra, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos tienen nidos. Pero ¿qué decía el Señor de Él mismo? El Hijo del Hombre no tiene donde recline su cabeza. ¿Cómo puede ser que el Rey de Reyes, aquel que lo tenía todo, las glorias eternas, al lado de Dios, tuvo esta buena voluntad para conmigo? La tuvo para con nosotros, pero la tuvo para conmigo. Si yo no tengo esta apropiación personal de ese precioso nacimiento y me quedo en lo colectivo de la voluntad de Dios, que no está mal, me voy a quedar con una experiencia corta. Si no entiendo que Él lo hizo por mí y que yo tengo que dar una respuesta y tengo que tener una actitud que el Señor quiera, que no sea la indiferencia. Hay un himno, ¿no?, que dice, ¿qué vas a hacer hoy con Cristo? Que no sea la indiferencia. Dice su palabra, y también lo decíamos, ¿no?, en la fiestita del domingo pasado. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí tenemos el móvil de esto. El amor. De tal manera. Es como si el texto dijera, no se puede decir. De tal manera, de semejante manera. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Los que somos padres también capaz podemos comprender un poquito de esto. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor nos bendiga y que podamos también, aquellos que somos hijitos de Dios, alimentarnos de esta preciosa realidad para formar nuestra vida, para formar nuestros conceptos, para vivir como el Señor quiere y consultar también, porque Dios con nosotros es como si tuviésemos ese lema, esa insignia grabada en nuestro corazón, una insignia que hace temblar a los enemigos, porque dice su palabra en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Y en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy lejos está esto de ser un mensaje de autoayuda, muy lejos está esto, porque dice todo lo puedo en Cristo, no todo lo puedo yo no puedo nada, todo lo puedo en Cristo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? De vuelta, una prueba, una dificultad, esta realidad que hoy anime mi corazón. Y si no la tengo como realidad en mi vida, y con esto termino, el Señor se encuentra así, incansablemente, incesantemente, aunque yo haga oídos sordos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Hay que tener una respuesta, ¿no? A veces nos ha pasado en el orden humano, cuando vamos a visitar a alguien, golpeamos la puerta y no hay nadie. Nos vamos, no entramos. Si de la misma forma, si yo no abro la puerta, que soy el huésped, el que está ahí, si yo no abro la puerta de mi corazón, ¿cómo lo hago? Incluso en oración, con mis palabras. Señor, me falta paz. Señor,
Tengo una mochila en mi espalda que no me deja estar tranquilo. Te ruego que me la quites y te reconozco como Salvador. Con nosotros Dios. También decía en la misma anunciación, en Mateo 1, capítulo 21, llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Necesito ser salvo, porque la condición natural es de separación con Dios, porque hemos pecado, dice su palabra. Si yo no tengo y no recuerdo tampoco el momento donde le he dicho al Señor Jesucristo que creo en Él como Salvador, probablemente no sea un hijito de Dios, probablemente no lo sea, pero el Señor está esperando. Y dice la palabra de Dios que el regocijo y la alegría, fíjense cómo nos ama el Señor, que cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo como Salvador, hay gozo en los cielos, gozo en los ángeles de Dios, como si hubiese una revolución en el cielo, por el pedido de perdón de mi propio corazón. ¿Qué actitud voy a tomar ante esto? ¿Qué actitud voy a tomar ante lo que Dios ha hecho? Todo lo que ha hecho. ¿Es poco? No hemos leído Filipenses capítulo 2, pero es tanto lo que el Señor ha hecho por nosotros. Tiempo pasado, pero lo que sigue haciendo también. Lo que sigue haciendo. ¿Qué voy a responder? ¿Qué actitud voy a tomar? Siendo o no siendo hijito de Dios, es para todos. Yo primero. ¿Qué actitud voy a tomar con esto? Que el Señor nos bendiga y también podamos tomar las decisiones correctas. Amén.